corazón vamos a tejer con este color marrón y vamos a hacer 6 pentágonos. Primero vamos a hacer un anillo mágico. En él vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahora jalamos esta hebra para cerrar el anillo. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Ahí está el primer aumento. Al finalizar esta vuelta nos deben quedar 10 puntos bajos. Vamos a hacer 4 aumentos más. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esa secuencia la repetimos hasta el final y deben quedarnos 15 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y luego un aumento. Al final de esta vuelta deben quedarte 20 puntos bajos. En la quinta vuelta tejemos 3 puntos bajos y luego un aumento. Al final de esta vuelta deben quedarte 25 puntos bajos. Luego, cuando lleguen a la parte final, cerramos esta vuelta con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Ahora vamos a unir todas esas partes justo en esa posición en la que se encuentran. Vamos a tomar el pentágono que está en el centro. Entonces vamos a empezar a unir con este. Sabemos que cada lado tiene 5. Entonces, justo aquí, en este que está al centro, vamos a tomar uno. Este. Igual aquí. Miren, este punto que es doble, tomamos uno de ellos. Y simplemente vamos a pasar de un lado a otro. Entonces vamos al siguiente. Ya vamos en el tercero. 1, 2 y 3. En el cuarto.
último. Ese es el quinto. Ahora vamos a tomar el siguiente. Y vamos a insertar aquí y luego vamos a buscar el otro, que es el aumento. De ese aumento tomamos el que está a este lado. Ese es el primero. Que corresponde. Ese es el primero y de este también uno. Son 5. Uno, dos, tres, 4 y 5. El mismo procedimiento vamos a seguir con los otros 3. Primero estamos uniendo todo alrededor de estos lados. 1, 2 y 3. Ahora vamos a unir cada una de estas partes. Aquí sabemos que ya hemos cosido estos 5 puntos. Ahora otros 5. Miren, de este aumento es este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Vamos a unir. Ya, ese es 1. Ahora vamos para el segundo. 2. 3.
3, 4 y el último. 5. Al terminar vamos a asegurar aquí. Deben hacer aquí un nudo. Insertan la aguja en cualquier hebra. Aquí, por ejemplo. Tomo esa hebra y voy a dar 2 vueltas aquí. 1 y 2. Luego jalamos y ahí se va a formar el nudo. Miren. Listo. Y ya está asegurado. Vamos a esconder esta. Y aquí vamos a ajustar. Listo. Ahora nuevamente vamos a unir esta parte. Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a hacer un nudo. Insertas aquí esta aguja. Que quede aquí una hebra. Y por el mismo lugar vas a volver a insertar esta aguja. Así. Y entonces con el pulgar sostienes para que no se salga esta hebra aquí. Y vas a dar 1 o 2 vueltas aquí. 1 vuelta o 2. Agarras aquí 1 y 2. Entonces vamos a jalar esta aguja. Y se ha formado el nudo. ¿Ya? Entonces vamos aquí a este que es nuestro primer punto. 1. Y de este lado es este de aquí. 2. 3. 4. Y el último. 5. Y aquí nuevamente vamos a hacer el nudo.
Lo mismo vamos a hacer con estos 3 pedazos que están todavía abiertos. Y listo, miren, así queda. Ahora vamos a tejer la cubierta interior. Hacemos primero el anillo mágico. En él vamos a tejer 5 puntos bajos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Nos vamos a la primera cadena. Primer aumento, 1 y en el mismo lugar otro. Hacemos 4 aumentos más y al final nos deben quedar 10 puntos bajos. En la tercera vuelta tejemos un punto bajo y luego un aumento. Repetimos hasta el final y deben quedarnos 15 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y luego un aumento. Al final nos van a quedar 20 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y luego un aumento. Repetimos esa secuencia hasta el final y deben quedarnos 25 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento. Al final deben quedarnos 30 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y luego un aumento. Vamos a repetir 4 veces más y al final deben quedarnos 35 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a tejer 6 puntos bajos y luego un aumento. Vamos a repetir esa secuencia hasta el final y deben quedarnos 40 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esa secuencia y al final nos deben quedar 45 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer 8 puntos bajos y luego un aumento. Vamos a repetir esa secuencia hasta el final y deben quedarnos 50 puntos bajos. Al llegar a la parte final vamos a cerrar con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Miren, ya tengo listas las dos cubiertas. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Vamos a insertar el crochet, preferentemente aquí en una de estas esquinas, justo al centro. Recuerden que aquí alrededor hay 50 puntos bajos, al igual que en esta cubierta. Miren, y vamos a ir también a una de las esquinas de nuestra cubierta interior. A ver, y nos vamos también al centro. Observen aquí. Ahí al centro. Ahora vamos a empezar a unir con puntos bajos. Tomamos este hilo de esa manera. Aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo lugar realizamos el primer punto bajo. Recuerda que debes realizar 50 puntos bajos. De esa manera vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos al siguiente. Y esta hebra la vamos a dejar aquí
Para el momento de tejer lo envolvamos y lo escondamos. Y también de paso lo aseguramos. Ahora dejamos la hebra así, la escondemos en el interior y luego vamos a seguir tejiendo. Cuando lleguen a esta parte van a tener mucho cuidado porque, como pueden observar, aquí no vamos a tejer, en estas dos no vamos a tejer porque esas ya están unidas. Entonces lo que corresponde es tejer aquí. Pero si nos vamos directo aquí, nos va a quedar un gran agujero. Observen. Si nos vamos aquí, nos va a quedar un agujero y se va a ver el relleno. No es tanto, pero sí queda un agujero. Entonces lo que les recomiendo realizar es lo siguiente. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una disminución. Vamos a tomar estas hebras de cada cadena. La hebra de adelante, miren, esta hebra. También esta hebra de aquí. Y luego nos vamos ya al punto que corresponde. Y con mucho cuidado vamos a jalar. Aquí de hecho que va a ser un poco complicado, pero sí se puede. Jalamos. Ya. Y ahí hacemos el punto bajo. Y de esa manera con puntos bajos vamos a unir. Observen aquí, miren, ya he avanzado, pero antes de terminar voy a rellenar por este pequeño espacio que he dejado. Aquí está haciendo mucho frío. Miren, yo ya terminé de rellenar. Cuando ustedes lo hagan, entonces también seguimos tejiendo hasta el final. Miren, ya hemos llegado a la parte final y aquí, como pueden observar, me han dado los puntos exactos. Son 50 puntos. Ahora vamos a cerrar. Nos vamos al primer punto y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora realizamos una cadena y nuevamente aquí en el mismo lugar vamos a tejer un punto bajo y de esa manera alrededor, en toda la vuelta, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Ya llegamos a la parte final. Aquí solamente vamos a cerrar con un punto deslizado y luego aseguramos con una cadena. Cortamos y esa hebra la escondemos.
Ahora vamos a tejer el pecho con el hilo de color beige. Vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a tejer 8 cadenas. Ya hice 8 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena más y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 'hasta esta cadena. Bien, ya tejí los 8 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena y vamos a hacer un aumento en esta esquina, es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego tejemos 6 puntos bajos, 1 en cada punto. Ya tejí 6 puntos bajos. En el último vamos a hacer un aumento. Ahora en esta vuelta nuevamente hacemos aumentos en el primer punto y el último. Esta ya es la vuelta número 3. Muy bien, en el último hacemos otro aumento. En esta tercera vuelta, al hacer estos aumentos nos quedan 12 puntos bajos. Ahora nuevamente, en la cuarta vuelta, subimos con una cadena y aquí hacemos otro aumento. En la primera y en la última. Al final de esta vuelta nos quedan 14 puntos bajos. Ahora vamos en la vuelta número 5. Nuevamente subimos con una cadena y volvemos a hacer aumentos. Al final nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora para la vuelta 6 igual subimos con una cadena y nuevamente hacemos el aumento. Al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Hacemos el aumento al inicio y al final. Ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta 14 vamos a tejer esos 18 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. Ahora vamos a hacer disminuciones hasta quedarnos con 8 puntos bajos. Entonces vamos a subir con una cadena. Subimos con una cadena y aquí nos saltamos el primero. Nos vamos directo al segundo. Y en los demás vamos a tejer un punto en cada punto. Y al final hacemos una disminución. Nos van a quedar 16 puntos bajos. Al final entonces hacemos una disminución. De esa manera vamos a hacer disminuciones hasta quedarnos con 8 puntos bajos. Deben tejer esas disminuciones hasta la vuelta número 19. Aquí ya tengo 8 puntos bajos.
Ahora lo que vamos a hacer es tejer alrededor puntos deslizados hasta aquí. Ahora vamos a tejer este cordoncito en ambas esquinas. Insertamos aquí el crochet y hacemos ahí un nudo deslizado. Luego jalamos por aquí y vamos a hacer 20 cadenas. Ya hice 20 cadenas y hacemos uno más. Y luego en esas 20 cadenas vamos a hacer puntos deslizados. De esa manera hasta llegar hasta la primera cadena. Llegamos a la parte final. Aquí hacemos el último punto deslizado, luego una cadena para ajustar, cortamos, luego jalamos y luego vamos a insertar el crochet por aquí y jalamos esta hebra. Aseguramos aquí y escondemos las hebras. Ahora vamos a este extremo a tejer este cinturón. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y aquí vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 6. Luego subimos con una cadena, giramos y vamos a tejer nuevamente 6 puntos bajos. Y el primer punto es la cadena. 6. Vamos a tejer en total 10 vueltas. Aquí ya tejí 2, me faltarían 8 vueltas más. Miren, ahora vamos a hacer este cordoncito. Nos vamos a una de las esquinas y ubicamos este aumento y luego contamos 5 para este lado, 2, 4, 5 y ahí vamos a hacer el cordón. Ahora aquí 2, 4, 5. Aquí vamos a hacer el otro cordón. Hacemos aquí el nudo deslizado y luego, al igual que el anterior, vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ya hice 20 cadenas, luego
Adicionalmente hacemos otra y en todas esas 20 cadenas vamos a hacer puntos deslizados. Ahora lo que vamos a hacer es coser. Miren, ahora del otro lado, y aquí tenemos 6 puntos bajos, entonces vamos a irnos a esta parte. Fíjense, aquí hay un aumento y aquí otro. Entre estos aumentos hay 8 puntos bajos, entonces vamos a irnos, miren, 2, 4, 6, 8. Entonces dejamos uno y aquí con estos vamos a unir esos 6 puntos bajos. 1, 2 y 6. Lo que vamos a tejer es el pañuelo que nuestra tortuga tiene en el cuello, para lo cual vamos a hacer un triángulo. Entonces empezamos a hacer un nudo deslizado. Y otra cosa, estamos usando un crochet más grueso de 3 milímetros. Entonces vamos a realizar aquí 2 cadenas, 1 y 2. En el segundo contamos 1 y 2. Aquí vamos a realizar el primer aumento. Es decir, 2 puntos bajos en ese mismo lugar. Luego hacemos una cadena, volteamos el tejido y en estos 2 puntos vamos a hacer aumentos. En el primero y en el segundo. Ahí tenemos 4 puntos bajos. Entonces los aumentos los vamos a realizar en el primer punto y en el último. Subimos con una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer aumento aquí en el primero. Luego un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Ahí está. Y en el último hacemos otro aumento. De esa manera vamos a seguir tejiendo. Estoy ya en la vuelta número 16. Aquí me quedan 2 puntos. Entonces lo que voy a hacer aquí es realizar 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a dejar un punto. Entonces nos vamos al último, donde hacemos un aumento. Le vamos a poner un botón aquí. Creo que este. Vamos a tejer puntos bajos alrededor hasta llegar a la esquina. Ya lo tengo listo. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el botón. Lo vamos a poner de este lado y aquí está el agujero que hemos dejado. Ya le puse el botón. Estamos en la etapa final. Ahora lo que vamos a hacer es unir primero el cuerpo
el cuerpo con la cabeza. Miren, este agujero que nos quedó al final es el que va a estar aquí unido al cuerpo. Primero vamos a ubicar nuestros alfileres. Ahora con la ayuda de nuestra aguja vamos a coser alrededor. Les recomiendo que usen una aguja más delgada. Bien, ya volvemos. Ahora lo que vamos a hacer es unir las patitas. Ahora ya ubicamos los brazos en ambos extremos y como pueden ver he ubicado dos alfileres en las vueltas 3 y 4 aproximadamente con un punto de separación. Primero insertamos por el amarillo. Con mucho cuidado. Ya está, miren, jalamos. A este lado debe quedarnos una hebra no tan larga. Ahora vamos a insertar de este lado por el alfiler blanco. Debe pasar por el cuello y salir por este otro alfiler blanco. Vamos a jalar. Miren, aquí tenemos la anterior hebra. Y ahora lo único que vamos a hacer es ajustar. Y aquí estas dos hebras las debo amarrar. Miren, así de fácil ya tenemos las patitas movibles. Entonces aquí vamos a amarrar. Entonces aquí lo que vas a hacer es cortar esta hebra y con la ayuda de tu aguja o tu crochet vas a esconder estas hebras. Ahora las patas. Vamos a ubicarla en la vuelta número 6 y después aquí aproximadamente en la vuelta número 1, 2, en la vuelta número 2 vamos a poner los alfileres con 2 puntos de separación. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Ya está. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para los brazos. Primero insertamos nuestra aguja en este alfiler amarillo. Y debe pasar todo y salir por el otro alfiler amarillo. Ahora vamos a insertar por el alfiler blanco.
y listo. Aquí solo queda ajustar y amarrar. Ahora vamos a hacer el detalle de los ojos, para lo cual vamos a necesitar una aguja y el hilo de color verde. Aquí vamos a hacer un nudo. Ya saben que los ojos van en las vueltas 13 y 14 con 10 puntos de separación. Entonces por aquí vamos a sacar esta aguja y vamos a ir aquí abajo y luego vamos a sacar por aquí, por donde estaba el alfiler. Miren, y vamos a jalar un poco y ahora aquí también, y luego volvemos al inicio. Vamos a realizar varias veces. Miren. Ahora vamos a hacer un nudo. Tomamos una hebra y luego le damos una vuelta o dos. Luego jalamos. Listo. Ahora vamos a perder el hilo. Ahora vamos a pegar estos ojos con silicona líquida en el lugar que corresponde. Ahora con este hilo de color beige vamos a formar el párpado inferior. Aquí. En ambos lados. Cejas voy a utilizar este hilo de color plomo oscuro, pero antes marcamos con el alfiler. Miren, aquí están los ojos, contamos 3 hacia arriba, luego bajamos una hilera y hay 3 puntos de separación. Ahora vamos a hacer estos detalles en los brazos y también en las piernas.
Primero lo que vamos a hacer es marcar con los alfileres. Miren, dejamos esta ronda y aquí ubicamos los alfileres con 3 puntos de separación, 3 y 3. Entonces, para que no se vea tan cargado, solamente vamos a usar 2 hebras. Tenemos nuestro hilo de 4 hebras y entonces lo dividimos en 2. Al inicio hacemos aquí un nudo. Ya está. Insertamos nuestra aguja y vamos a sacarlo por este punto. Ya. Ahora volvemos a insertar y lo vamos a sacar por donde está nuestro alfiler. Entonces sacamos el alfiler y tomamos esta hebra y lo enganchamos con la aguja. Así. Entonces cuidadosamente vamos a sacar nuestra aguja. Listo. Ahora insertamos nuestra aguja por aquí y volvemos a sacar por donde estaba anteriormente. Miren. Y ahora nuevamente vamos a insertar nuestra aguja aquí y vamos a sacar para realizar el otro por aquí, ¿ya? Jalamos cuidadosamente y ubicamos al centro. Ahora nuevamente el mismo procedimiento lo vamos a realizar aquí. Ahora vamos a hacer un nudo para esconder esta hebra. Insertamos la aguja y jalamos. Hemos ubicado los alfileres en el mismo lugar, aquí dejando una vuelta, pero a diferencia de los brazos, la separación es de 4 puntos. 4 puntos, 4 puntos. Lo demás es el mismo procedimiento. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que les haya gustado y no olvides compartir el video. Muchas gracias. Chao.